Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestro episodio número 2 de nuestra jornada de 40 días de arrepentimiento. El verdadero evangelio incomoda. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Este fue un momento muy serio y confrontador de Jesús a sus discípulos y a todos los que trataban de seguirlo. Y como Jesús vio que muchos trataban de seguirlo, pero no era una decisión seria, los confrontó con sus propias indecisiones. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Los verdaderos discípulos de Cristo o verdaderos creyentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entienden lo que significa esto y no les molesta si tomar su propia cruz sea tener que negarse a su propia comodidad o estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, a dejar su religión llena de tradiciones y dogmas, a exponerse a la burla y a la humillación, a perder sus posiciones o su statu quo y sus posesiones. Pero los religiosos y a los políticos de la época, a ellos no les gustaba para nada las palabras de Jesús, porque los incomodaba y los ponía en una posición vulnerable e indefensa. Ellos preferían buscar la muerte de Jesús para que no les siguiera incomodando con ese evangelio molesto que les exhortaba a dejar la hipocresía y la corrupción del pecado. El Señor los confrontó en cierta ocasión y les dijo en Juan 8:40, ustedes en cambio quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido del Padre de parte de Dios. El hombre crudo, el hombre meramente religioso, político y mundano, con sus ideas humanistas, progresistas, pluralistas, quiere que el mensaje de Jesús sea manejable y cómodo para sus vidas. Incluso han tratado de modificar el mensaje de Cristo en una idea que concuerde con sus pensamientos acerca de Dios. Han llegado al colmo de modificar la Biblia, acomodándola de tal manera que sea amigable con sus prácticas sexuales y formas de pensamiento. Anhelan que el cristianismo sea deseable y respetable a los ojos de todo el mundo, para así aceptarlo, porque no les causa ningún rechazo social. Al contrario, les promete grandes beneficios, pero no es el beneficio de la esperanza de la salvación, ni la promesa de ser redimidos de este mundo en el retorno de Cristo por la iglesia. Esas ideas humanas acerca de Cristo que no dejan espacio para el papel del Espíritu y la fe, tienen solamente otra fuente, sus propios razonamientos, que son naturalmente opuestos a Dios, porque están enraizados en su naturaleza pecaminosa. Esas ideas de Dios y de Cristo que omiten o ignoran al Espíritu Santo constantemente apartan a la gente de la verdadera fe y del Padre, como Jesús lo reveló a través del poder del Espíritu. Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Es decir, el Señor espera lealtad, y ser leales a Cristo es no permitir que los razonamientos de este mundo nos lleven a omitir los principios bíblicos por dar paso a nuestras conveniencias, ni permitir que las ofertas religiosas de un evangelio barato nos arrastren al pecado. ¿Quién es el que me ama?, dijo Jesús: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. No estaba hablando aquí de los mandamientos de la ley, pero sí estaba hablando de una vida práctica en la fe, una vida que honra a Dios con sus acciones y creencias. El Evangelio es la revelación de Jesús como el Hijo de Dios en el Espíritu, que llama a las personas al arrepentimiento. La salvación en Cristo es una revelación de la condición humana de pecado que solo se puede lograr mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa que una persona se vuelve de sus propios deseos pecaminosos, incluyendo sus deseos religiosos, y pone su fe en la vida y la muerte de Jesús y la resurrección.
Y los deseos religiosos humanos dan a la gente un falso deseo de ser aceptables ante Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo indica que tales obras de justicia se oponen a la fe en Cristo. Romanos 3:20 dice que por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La muerte de Jesús a manos de los más religiosos y poderosos demostró que ser hijo de Dios significa rendirse a los propios deseos de Dios, tomar su propia cruz y negarse a sus propios yo para vivir para los propósitos de Dios. Eso es lo que Jesús hizo al entregar su voluntad a la voluntad del Padre. La maldición de la ley y la esclavitud del pecado dejó a la humanidad alejada de Dios, pero con un gran deseo de superar o conocer a Dios a su propia manera. Y este alejamiento se revela como orgullo humano, disfrazado del deseo religioso de conocer a Dios, pero sin Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que sin el Espíritu de Dios revelado a las personas y revelándole la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, ninguna persona puede conocer a Dios. En 1 Corintios 1:21 dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Oremos, di conmigo, Señor, yo reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Espíritu Santo, obra en mí el arrepentimiento para que no sea solo de palabras, sino de corazón. No quiero seguir pecando, cámbiame completamente. Libérame de la maldición de la ley condenatoria y del pecado que me esclaviza. Muéstrame el cambio de dirección que debo dar a mi vida y muéstrame tu camino. Enséñame y guíame hacia tu presencia. Di conmigo, Señor, gracias por exhortarme a aceptar tu evangelio como tú lo enseñas y no como el mundo quiere. Yo estoy dispuesto a tomar mi propia cruz e ir en pos de ti. Perdona mis pecados, mi falta de humildad, mi falsa religión y mi superficialidad espiritual. Lléname de tu espíritu y condúceme según tu palabra. Amén. Muchas bendiciones.